¿Qué, Paco? ¿Qué tal? Sigue sin ser doctor, ¿verdad? Es que te lo voy a preguntar siempre. A la gente le gusta que contemos cosas personales de nuestras vidas y entonces te pregunto por cosas tontas. Puede pasar bastante tiempo todavía. Puede pasar bastante tiempo. Se supone, o así era en mi época, supongo que sigue siendo igual, que el día que lees la tesis era la persona del mundo que más sabe del tema concreto de la tesis. Sí, de ese tema en concreto, en ese apartado en concreto. Sí. No, lo de que sea que va la tesis. Entonces ese día tú eres la persona que sobre la imagen del artista en Woody Allen sabrá más del mundo en ese momento. Exactamente. Ya después cuando se publique, pues ya no serás, claro, porque ya no serás. Pero bueno, es un tema que tampoco la gente no se suele fijar en esas cosas, ¿no? ¿O sí? No, la verdad es que no se suele fijar en esas cosas y yo mismo fue el primer sorprendido cuando ya empecé a ver todas las películas de Woody Allen bajo, digamos, este contexto, la cantidad de tema que hay. Es decir, sabía que había tema, pero no sabía que iba a haber tema en todas las películas prácticamente. Entonces, no parece un aspecto de la obra de Woody Allen que la gente estudie, ¿no? Que habrá otros 20.000, pero... No, hay artículos, hay algún otro libro de un poco de colección de artículos un poco sobre el tema, pero sí, es verdad que normalmente también es que es un tema muy que digamos que la gente normal, normalmente pues no quiere ser artista ni entiende bien qué es ser artista ni nada de eso. Entonces, claro, cuando tú a la gente le preguntas por qué te gusta el cine de Woody Allen o qué es lo que más te gusta el cine de Woody Allen, pues no es uno de los temas que suelan tratar, aunque digo, está en todas las películas de Woody Allen. Te dan la respuesta que daban los extraterrestres en Stardust Memories, ¿no? La de me gustaban más las antiguas. Me gustaban más las cómicas. Las graciosas, ¿no? Las cómicas. Esa película sale un poco en reacción a todo el mundo pidiéndole a Woody Allen, haz películas graciosas, no hagas más películas dramáticas, que a nosotros nos gusta. Entonces, bueno, sí. Es algo que hace Woody Allen también. Él, por ejemplo, se queja de esa película que la gente creía que el personaje era él, que es algo muy habitual en el cine de Woody Allen, ¿no? Que un poco al hilo de lo que vamos a hablar hoy también. Pero vamos a ver, lo pone fácil, ¿eh? Claro, no, lo pone fácil porque él mismo dice que es un actor limitado, que él sabe hacer 4 cosas y ya está. Tampoco él dice que, bueno, que él no es Robert De Niro, ni es Marlon Brando, ni es ningún actor con muchos registros. Entonces sabe perfectamente a dónde puede llegar. Claro, sí, aquí estamos con lo de siempre. Es muy fácil es muy fácil identificar al actor con el personaje, ¿no? que está interpretando. Él siempre dice que, bueno, que lo que él interpreta es como una especie de versión exagerada de sí mismo, que no es él. Pero bueno, claro, él también, ¿qué va a decir? Si escribes la película, diriges la película y tú eres el actor principal, da la impresión de que... Sí, pero él siempre dice que, bueno, que lo hace por ahorrar costes, porque, bueno, él cobra un solo sueldo, ya dirija o protagonice, él cobra un sueldo nada más, que es más fácil dirigirse a sí mismo que tener que estar hablándole a otra persona y diciéndole lo que quieres. Entonces, bueno, Woody Allen siempre tiene esta mezcla de falsa humildad que no sabes muchas veces si es falsa humildad o humildad real. ¿Y cuántas películas tiene? 50 y... Ah, no son tantas. No. Yo le echaba 100. Es una al año, no le he dado tiempo. Sí, es una al año desde 1977 prácticamente, por lo que... Haz la cuenta. Sí, hubo años en los que tuvo incluso 2, ¿no? Hubo años en los que llegó a estrenar 2, el año de Zelig, creo que estrenó también septiembre. No. Sí, ese fue, para mucha gente fue el punto donde... No, perdona, septiembre no, la de la noche de verano. Para mucha gente Zelig fue la que ya los dejó sin Woody Allen. Decidieron que ya no había nada que hacer con ese hombre. Yo lo recuerdo, recuerdo el estreno, las críticas eran... Y a mí no me parece mal la película. No, a mí Zelig es una de las que más divertidas. Mi película en la que decidí dejar de ver películas de Woody Allen es muy posterior a Zelig. No es Zelig. Llega un punto en que me parece que el hombre ya ni siquiera se molesta, ¿no? O sea, sí, a ver, Woody Allen depende mucho de quién se rodee, depende mucho del director de fotografía con el que cuente. Él siempre dice que es muy vago para planificar las películas más allá de esta la vamos a rodar
esta la vamos a rodar cámara en mano, esta la vamos a rodar de esta manera. Y entonces ya ahí, dependiendo del director de foto que tenga, pues ya le salen las películas más... sí es verdad que Woody Allen tiene una época, por ejemplo, en los 90 muy interesante en el aspecto ya meramente formal. Ya no te hablo de los... Sí, formal, sí. De los guiones, sino en el aspecto formal, pues no sé, pues como digo, pues esta que maridos y mujeres, el musical este que tiene, todo el mundo dice I love you, desmontando a Harry. Son películas que o Sombras y Nieblas, que es del 90. Sí. Son películas que formalmente son películas muy, muy, muy interesantes. Pero se las hace alguien, entonces, esa parte. Claro, pero depende mucho del director de foto que tenga. Bueno, como ocurre un poco en Manhattan y en Annie Hall, donde que era el director de fotografía, Gordon Willis, el director de fotografía del Padrino y tal, que era un tío pues muy imaginativo y que estaba continuamente buscando la manera más imaginativa de rodar la siguiente secuencia. Y bueno, pues él le dejaba ahí que hiciese lo que viese. Y bueno, pues viéndola, pues se nota que hay un... Y bueno, cuando tiene un director de fotografía un poco más flojito o no tiene directamente, pues sí se nota que, bueno, las películas, pues muchas veces... Yo recuerdo algunas de las 2000, algunas de las últimas que vi en el cine, estar viéndola primero pensando, ¿qué estás contando? De que esta película no es nada, o sea, se te ocurrió esta anécdota y has hecho una película de hora y media, sí. Pero además la cámara daba la impresión de que estaba colocada en plan, mira, aquí cabe, aquí se puede poner un trípode, se podría haber puesto 2 metros más allá o 2 metros más acá y daba exactamente igual, o sea, daba la impresión de que no había ni el más mínimo pensamiento de dónde iba a colocar la cámara. Entonces, claro, contrasta mucho con algunas de las pensadas, claro. Hay un contraste como muy bruto, ¿no? Y además que él tampoco se esfuerza mucho no. en el tema, igual que en los guiones. Es decir, es un tío que obviamente tiene la facilidad de ponerse a escribir y de tener una disciplina de todos los días llevar a los niños al colegio y cuando vuelve de llevar a los niños al colegio sentarse y pegarse 4 horas escribiendo. Es decir, tiene esa facilidad desde que nació. Es algo como hablábamos también, pues el talento que igual que un deportista tiene una constitución física, ¿no? Para hacer ciertas cosas, pues él la tiene para ponerse a escribir sin parar, pero muchas veces sin pensar realmente si lo que está escribiendo merece la pena. Le dijeron en San Sebastián de hacer una película y buscó un guión que tenía escrito por ahí, le hizo 4 cambios, lo adaptó a San Sebastián y para adelante. ¿No? Porque, por ejemplo, hay muchísimo contraste entre una película como Paris Match y algunas de los mismos años. Es decir, hay tanto en lo formal de fotografía como incluso en el guión, ¿no? Sí, pero como digo, los guiones, como hace una al año, que él tiene una cantidad de posits y tiene una secretaria que digamos que le va ordenando las... muchas de las películas de Woody Allen también son digamos, demasiado conceptuales, digamos, como que parten de una idea, esa es la idea de la película y a veces salen y para adelante, y a veces salen, y obviamente en el desarrollo de esa idea es lo que algunas veces sale mejor y otras veces sale peor, ¿no? Pues Midnight in Paris, pues un tipo viaja a los años 20, ¿no? De París y ve tal cual. Ay, por favor, no me hables de esa película, la odio. Pues ya está, es un concepto, es una idea. Y se encuentra con gente importante. Exactamente, se encuentra con gente importante, pues es una idea, es un concepto y ya después, bueno, pues saldrá mejor. Y al final consigue una novia. No, pero bueno, al final no consigue una novia porque la novia decide irse a otro tiempo pasado para ella. Es decir, que esa película tiene una reflexión sobre la nostalgia bastante interesante. Bueno. Al menos a mí me gusta. Sí, no. A mí no me gustó nada. A mí me pareció que cómo era posible reunir a esa gente, hacer una cena y que la cena fuera aburrida, me pareció una cosa casi mágica, que hacía falta talento para lograr algo así. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Woody Allen. Podemos hablar de Woody Allen en otro momento, que tiene películas que a mí me encantan también. Sobre todo las anteriores. Manhattan o Annie Hall. El momento genial de todas formas es cuando saca a Marsan McLuhan. Sí, en Annie Hall. En Annie Hall, de detrás de él. Y la frase esa que suelta, "You know nothing of my work". Que además, luego uno lee a McLuhan y algunos de sus libros y dice, claro, es que estaban en sintonía los tíos.
¿sabes? Sí, sí, sí. Hay muchísima... O sea, va más allá del chiste, de ojalá pudiésemos hacer esto en la vida real, sino... Esa parte, además, es un poco, es una de las partes de mi tesis bueno, de esa diferencia entre lo que podemos hacer en el mundo real y lo que podemos hacer en el arte, ¿no? Lo que podemos hacer con las películas pues eso. Más de una vez nos gustaría sacar a Marshall McLuhan o a cualquier otro y decir, no, mira, que lo estás explicando mal o explícame bien esto que... Pero como tú bien dices, a veces le sale mejor y a veces le sale peor. Pero a mí lo que me parece interesante de esa película y de esa escena es la sintonía teórica que claramente hay entre los dos. Quiero decir, no es un señor... O sea, no es Woody Allen sacando a McLuhan como podía haber sacado a cualquier otro intelectual de la época. No. Es toda una declaración de... Pero y también te digo que en esa escena él quería sacar a Federico Fellini, en realidad. ¿Sí? Porque en esa escena está hablando antes Federico Fellini, está hablando el tipo al que le espeta, está hablando de no sé qué película de Fellini que no le había gustado, que le parecía tal y cual. Y en principio lo que él quiso sacar a Fellini, lo que pasa es que, bueno, pues no podría traerlo de Italia o algo así. Después lo intentó con Bergman. Con Bergman tampoco pudo convencerlo de que fuese a Estados Unidos a grabar ese cameíto. Aparte que a Bergman tampoco le gustaba demasiado Woody Allen, aunque bueno, él es Woody Allen de Annie Hall. Y al final, pues no sé cómo llegó a McLuhan y pues como yo, pues el hombre estaría dando clases en Nueva York y sería más fácil de conseguir. Y además McLuhan seguro que se prestaba. Quiero decir, sí, no. Y yo creo que es un hombre con el suficiente sentido del humor como para prestarse a estas. Lo que curiosamente conecta esa película con Videodrome, donde sale un trasunto de McLuhan ahí en la cámara de televisión, este teórico de los medios que habla de la cámara de televisión. Bueno, no hemos venido a hablar de Woody Allen. No. Algún día, a lo mejor, tenemos una lista de películas que tratar. Se puede encajar alguna. Hemos venido a hablar de Borat, aunque no sabemos de cuál, porque tienes dos. Borat, Aprendizajes Culturales de América para hacer beneficio de la gloriosa nación de Kazajstán, del año 2006, y Borat, subsecuente película cinematográfica, entrega de prodigiosa prometida al régimen americano para hacer beneficio a la antes gloriosa nación de Kazajstán. Es curioso cómo la nación cambia de estatus de un título a otro. La primera 2006, la segunda 2014. He traducido los títulos del inglés que son divertidísimos. Creo que la de Borat, la primera, fue la candidata al Oscar con el título más largo. Sí. Superando otra de Dustin Hoffman o algo así. Sí, pues estuvo nominada al mejor guión original o no sé, o mejor guión adaptado, no recuerdo cuál era la categoría. Y sí. ¿Cómo entra una película de estas? Porque el guion... O sea, si te fijas, yo luego me fijé cuando terminan cualquiera de las dos, en la lista de guionistas es interminable. Hay como 4 o 5 guionistas. Porque claro, se parece más a un reality show, que son los programas de televisión que más guionistas contratan. Porque se trata de juntar piezas que ya tienes. Aquí tienes mucho material que luego hay que juntar sobre... quiero decir, en parte habrá una idea de lo que queremos hacer y claramente Borat, sobre todo la primera, tiene una línea. La segunda tiene una intención, pero claramente hay que pegar trozos. Claro, la primera, digamos, sí parte, digamos, de un guión más... no convencional, pero sí más claro en el sentido de que, bueno... no era tan conocido, ¿no? Obviamente no era conocido el personaje. Había salido en un par de sketches ya de Sacha Baron Cohen, pero Sacha Baron Cohen, pues digamos, era conocido en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no era nada conocido, a pesar de haber estrenado ya una película antes. Ahí sí había pues una serie de situaciones y un cierto hilo conductor mínimo, porque en realidad el hilo conductor es mínimo en el sentido de que hay pues... está lo de esa idea de road movie, ¿no? De voy a buscar a Pamela Anderson para casarme con ella y al final, bueno, pues sale Pamela Anderson. Y sí había una serie de situaciones más claras. A mí me parece mucho más fascinante esta segunda parte donde directamente la realidad se da de bruces con la película o la película se da de bruces con la realidad. Y como se ve en la película, pues han tenido que ir, digamos, improvisando sobre la marcha ciertas situaciones hasta llegar al final mismo de la película, que obviamente no era el que en principio probablemente habían guionizado. En resumen rápido, la primera va de un reportero de Kazajstán supuesto, y un supuesto Kazajstán también, que va a Estados Unidos en plan
eso, hacer un documental y aprender muchas cosas, lo cual es interesante para beneficiar a la nación de Kazajstán, lo cual es interesante porque muchos países lo hicieron. Claro, en su día muchos países enviaron enviados al occidente o a Europa o a Estados Unidos a aprender técnicas que luego traían a su país. Así que en esa parte está bien. Además conecta, tiene precedentes clásicos. Claramente conecta con las cartas persas de Montesquieu o las cartas marruecas en España, de Cadalso, en el sentido de Occidente cree que no se puede hacer antropología de Occidente, ¿no? Que nadie puede venir a observar a Occidente como Occidente va a observar una tribu en medio de África. Pero curiosamente, esta película tiene un tono de alguien completamente de fuera que viene a visitar al país. Claro, el que viene de fuera es un clown y es una cosa interesante porque Sacha Baron Cohen, que al que yo no conocía, por cierto, yo conocía a su primo. Tiene un primo que estudia neurociencia. ¿Sí? Simon Cohen, que yo he leído libros de él antes de saber quién era Sacha. Entonces él estudió, una de las cosas que hizo fue estudiar una École Philippe Gaulier, una escuela de payasos muy famosa, de payasos, de artes performativas, pero de payasos, donde estudiaron gente como Emma Thompson, Helena Bonham Carter y Roberto Benigni, que ya es más payaso. Y todavía. Hay un vídeo interesantísimo de Wisecrack sobre el papel del clown y del... Y la figura del que se ve muy bien en la primera película, del payaso como alguien que no está intentando que tú hagas nada, sino que te está colocando en situación de que tú hagas algo. O sea, es un inocente. La idea, entiendo, de Borat era el hombre es todo lo despreciable que se puede ser en un ser humano y tiene todo tipo de ideas absurdas y demenciales. Lo pones a hablar y la gente a su alrededor responde. Y luego en la segunda tenemos el caso de que Borat, después de 14 años en prisión por la primera película que dejó al país... que eso es cierto, Eso es cierto. Eso ocurrió, hubo una queja formal por parte del gobierno de Kazajistán diciendo que, bueno, que la película pues les dejaba en muy mal lugar y que ellos no eran así, que el personaje no respondía. Incluso llegaron a invitar a Sacha Baron Cohen al país para que ven y conócelo, porque Sacha Baron Cohen no había estado en su vida en Kazajistán. Lo invitaron para que fuese. Las escenas supuestamente en Kazajistán están rodadas en Rumanía. Además, encima de eso se enfadaron mucho en el pueblo de Rumanía porque no sabían nada. El pueblo de Rumanía también lo demandó por 30 y tantos millones de dólares. Es una cosa divertidísima. En la segunda, pues después de 14 años, lo vuelven a mandar a Estados Unidos, esta vez para entregar un mono al presidente Trump, porque a ver qué es esto de que se codee con todos los líderes mundiales menos con el premier. El mono al final, su hija, que no sabíamos que tenía, se mete de contrabando en la caja, se come al mono y al final el plan es entregarla al presidente de Estados Unidos, pero como no puede ser, hay que entregarla a Mike Pence y al final, pues bueno, descubren que las mujeres son seres humanos también. Tiene un final relativamente feliz. Se descubre que el virus del COVID lo fabricaron en Kazajstán y que Borat era el vector y que incluso había contagiado a Tom Hanks, que es uno de los cameos. En Australia. En Australia. Al final consiguen convertir a Kazajstán en una nación moderna, feminista, que es demencial. Bueno, supongo que había que usar un país real para poder ir por el mundo diciendo yo soy... Claro. Y no inventarse un país, no inventarse Chiquitistán, ¿no? Y en ese aspecto les tocó a estos pobres que, la verdad, hay dos aspectos aquí del clown y de las películas que a mí me asombran. Por un lado, estás confiando en que la gente sea súper amable y no te abra la cabeza, excepto en Nueva York, aparentemente, que es una de las escenas más divertidas del primer Borat, cuando está por la calle intentando... Sí. Somos perfectamente conscientes de que están editadas, ¿no? Hombre, claro. De que no pone todas las posibles reacciones, ponerlas que son graciosas y sirven para hacer reír. Son películas de risa ante todo, ¿no? No son comentarios sociales. Pero bueno, hay escenas donde la mínima idea de que alguien se te esté acercando ya los coloca en un estado mental. Una de las escenas más famosas del primer Borat, que es la de que la pelea desnudos en la habitación del hotel y luego salen corriendo desnudos, que además aparentemente fue muy complicada porque lo tenían que hacer en sitios donde no fuese demasiado ilegal salir corriendo desnudo por la calle. Esa. Y creo que lo grabaron al menos 2 veces. Alguien habla de 3, pero 2 veces el actor que hace de Azamat, creo que se llama el personaje, hace de su productor, que es un actor americano además. Sí. Sí, que el tío no sabe, nadie sabe que es un actor americano. Creo que fue a Disney a una reunión y dijo, pero es que no te habíamos llamado porque no sabíamos que seguías en el país.
Pero si soy americano, ya hice una película con Disney. Ah, sí. Ese señor cuenta que la grabaron 2 veces. La primera vez entraron en una convención de ingenieros y que no se inmutó absolutamente nadie. Que los ingenieros estaban ahí como diciendo, bueno, será, y esperando que todo siguiera, ¿no? La segunda ya era gente encargada de hipotecas y ese tipo de cosas, y ya así hubo más reacción, porque además tenían que ir directos, se les decía que fuesen directos al estrado y donde estaban hablando, y luego la seguridad y tal. También es muy graciosa la escena final con Pamela Anderson, porque aparentemente Pamela Anderson lo sabía, pero la seguridad no. Sí, no lo sabían sus guardaespaldas. Sí, y cuando que ya hay que tener ganas de que un guardaespaldas te pegue un mamporro, porque Pamela Anderson no es que lleve guardaespaldas que sean tirillas, sino que son señores más bien corpulentos. Es que lo lanzan contra el suelo y ella sale corriendo, es decir, que ella ni siquiera se da la vuelta. Y ella sale corriendo y aparentemente se subió a un coche de alguien y todo el mundo pensaba, ¿es de los suyos o es de los nuestros? No es de los nuestros, debe ser de los suyos. Y era alguien que pasaba por allí. Aparentemente vio una mujer corriendo, entonces la ayudó. Claro, ahí un poco al hilo de lo que tú decías antes, lo realmente impactante, gracioso y también muchas veces de lo que te llevas la mano a la cabeza es precisamente de la reacción, ¿no? No es más que en sí de la payasada, ¿no? Que haga el personaje, es cómo la gente alrededor va reaccionando, ¿no? Eso se ve aquí al principio, en la segunda parte, ¿no? Al principio, donde se plantea, pues obviamente, algo muy lógico. La primera película fue un éxito brutal, ¿no? En Estados Unidos. Claro, obviamente, pues lo primero que vemos es cómo Borat llega a Estados Unidos y la gente lo reconoce. Y la gente lo reconoce y la gente empieza a verlo. Incluso él va a una tienda de disfraces a buscar un disfraz y ve un disfraz de Borat. Es decir, de repente es consciente de que es una celebridad y obviamente, pues el primer problema que se plantearon era precisamente ese, ¿no? Cómo podemos hacer una segunda parte de Borat cuando Borat se ha convertido en un icono popular. Buscas en cualquier GIF de Borat, sigue siendo compartido hoy en día, digo, de la primera película, con lo que, claro, es muy difícil. Y aquí, pues a través del personaje de la hija y a través de algo muy, muy curioso que hicieron, que era hacerle cuestionarios. Obviamente todo esto era un equipo que iba haciendo un documental y le hacían cuestionarios a la gente con ciertas preguntas, ¿no? Sobre cultura popular y ciertas preguntas de un poco de cultura general, y ahí pues enmascaraba y escondían pues algunas preguntas de si sabías quién era Sacha Baron Cohen o si sabías quién era Borat, y pues solamente grababan o solamente iban a la gente que sabían que no iban a reconocer al personaje. Estados Unidos obviamente es un país muy, muy grande, y por muy exitosa que sea una película, pues obviamente habrá más gente que no la haya visto que gente que sí la haya visto, ¿no? Aunque hayan pasado pues cerca de 15 años. Pero sí, al final y sobre todo en esta segunda parte, son las reacciones de la gente, ¿no? De cómo a las peticiones que va haciendo Borat, ya sea encerrar a su hija en una jaula, llevarla aparentemente a abortar, o llevarla o enviar faxes con comentarios completamente hilarantes, cómo esta gente va reaccionando muchas veces de la forma más disparatada, en el sentido de que no reaccionan. Hay un momento que él lleva a la hija a comprarle una jaula, porque es tradición tener a tu hija metida en una jaula y tal, y el tipo comercial pues no ve ningún problema en que y la hija se mete, prueba la jaula, y el tipo pues no ve ningún problema en que le está diciendo, estoy comprando la jaula para mi hija. Claro, esa reacción es la que realmente te llevas las manos a la cabeza, y es la intención, obviamente. Sí, pero además, por un lado, hay 2 tipos de reacciones interesantes. Bueno, primero, yo creo que podemos dejar claro que son 2 películas de humor, pero con una intencionalidad muy diferente una de otra. Sí. Claro, una está hecha en 2006, antes de Obama, y la intención es más ver el país, ¿no? Más road movie, mientras que la segunda tiene una intención política más evidente. Primero porque Sacha Baron Cohen se ha vuelto más activista con los años, y además porque en plena era Trump, a ver cómo compites. Hay, por ejemplo, una escena muy clara en Borat, en la primera,
que es la de las feministas, por ejemplo, cuando va a un grupo de feministas que, por ejemplo, que en su época, pues, digamos, es una película que apunta en todas direcciones. Lo mismo va a un grupo de feministas que va a una iglesia a un... Sí, un evangélico, sí, hay una iglesia evangélica que va un poco apuntando en todas direcciones. Aquí, en comparación, por ejemplo, tiene la escena de la sinagoga. Sacha Baron Cohen es judío, ¿no? Ya el nombre lo dice todo. Y ya en la primera hay muchos comentarios sobre el judaísmo, pues viendo el personaje. Digamos, de hecho, en la primera, si recuerdas la escena cuando van a quedarse en un bed and breakfast de una familia judía, que esa familia, por ejemplo, después estuvo muy agradecida por la película, porque dice que aumentaron las visitas a su bed and breakfast una barbaridad, claro, porque la gente quería quedarse en la misma habitación donde se había quedado Borat. Entonces, la gente, en vez de estos señores, en vez de enfadarse mucho con Borat, dijeron, no, estupendo, oye, nos ha venido genial. Algunos de los temas o en la siguiente, por ejemplo, de Bruno, la siguiente que hizo, donde interpreta a un estilista homosexual, un poco haciendo parodia, ¿no?, de Angelina Jolie, pues compra un bebé negro que le traen en una caja y dice que al bebé le ha puesto OJ en homenaje, ¿no?, al gran líder O.J. Simpson negro. Claro, ahí se está metiendo en unos temas que, por ejemplo, ya hoy en día, digamos, pisarías muchos más callos, que, digamos, no entro en el tema de que sea más políticamente correcto o políticamente incorrecto, sino que obviamente han pasado 14 años, la sensibilidad ha cambiado mucho. Hace 15 años, pues, considerarse feminista, pues, digamos, no era algo como habitual. Hoy en día, digamos, es algo, pues, mucho más habitual. Entonces, por ejemplo, eso, como digo, esa escena, por ejemplo, de las feministas, hoy en día, pues, ya no que sería más problemática, sino que estarías apuntando, estarías disparando hacia un lado que, digamos, pues no es el problema. Claramente, la primera, sobre todo, lo que tú dices, dispara a todos. Es más cross-section, o sea, es más, bueno, la sociedad americana puede llegar a reaccionar así. Hay que apuntar que además muchas de las reacciones son simplemente de empleados que están cumpliendo con su trabajo. Con lo cual, exceptuando cuando lo echan de un hotel que le dicen que, oye, o te vas o llamamos a la policía, en general son personas que por su posición no pueden llevarte la contraria, que es lo que pasa también en la segunda película. Es decir, claro, viene ahí un tío, te dice que escribas algo ofensivo en una tarta y en principio o no te puedes negar porque el cliente siempre tiene la razón, o directamente si te niegas sabes que te van a acabar despidiendo, con lo cual porque no vendiste la tarta, que era lo que se trata, ¿no? Por un lado juega con la amabilidad de que tienes a un señor que viene de otra cultura, que se ve en la escena de la comida cuando empieza a preguntar cosas aberrantes y absurdas. Entonces juega por un lado con la ignorancia de Estados Unidos, de no imaginarse que un país que vienes, das el nombre de un país y no piensas que en ese país hay ciudades, ¿no? Y que habrá gente muy similar a ti, que aunque sus costumbres puedan ser diferentes, por lo menos será consciente de que las tuyas cuáles son, sobre todo con la hegemonía cultural de Estados Unidos. El chiste con que nadie entiende los idiomas, porque los que hablan en idiomas extranjeros, cada uno habla en el suyo y mantienen conversaciones como si estuvieran hablando, y creo que el de Borat es hebreo y el de María Bakalova en la segunda es búlgaro. No es búlgaro, pero la chica es búlgara. Y el del productor en la primera no recuerdo lo que es, porque él es de origen algo, no sé si armenio o algo así, pero bueno, también. Cada uno está hablando un idioma, están haciendo como que mantienen una conversación, cada uno está hablando en el suyo, y también cuenten con que los americanos son incapaces de distinguir como somos incapaces nosotros, no es que sea una cosa. Y entre esos dos idiomas parece que mantienen conversación. Y otro es, pues, que la gente intenta ser amable con un extranjero, que es lo que pasa en la escena. Toda la escena de la cena, yo leí que, por ejemplo, los que participaron no estaban ni siquiera descontentos en el sentido de que no quedaban mal. O sea, quedaban como gente increíblemente paciente hasta que les trae una prostituta. Claro, ya lo terminan echando. Claro, que curiosamente no es una prostituta, es una actriz. Una de las pocas actrices que hay en la película. Tanto que por lo visto ella contaba que 10 años después la seguían confundiendo con prostituta. A pesar de que la película acaba con ella casada con Borat y de vuelta a su país. Con lo cual, eso claramente no es verdad. Pero aún así, la confundían. Y ella dice, pues mira que lo tengo que hacer bien para que la gente... Y entonces hay un blanco claro en la primera. Los que quedan peor son los estudiantes de la fraternidad. Sí.
colocados en situación de decir cosas aberrantes, las dicen con una cámara grabándote, porque claramente la cámara está ahí, que no hay nadie escondido, mientras que en la segunda película, en una situación similar, con los votantes de Trump, dicen cosas aberrantes de QAnon y este tipo de cosas, pero cuando Borat se pone especialmente sexista, le llevan la contraria. Hace que queden mejor los votantes de Trump de lo que quedaban mejor la fraternidad, que era de clase social claramente más alta. O sea, hay un... Incluso aquí los dos tipos esos con los que se va a convivir durante 5 días, además. 5 días. Es decir, hay un momento en la película que, bueno, que un poco lo que comentaba yo también al principio. Se nota que es una película hecha, digamos, como sobre la marcha, donde la realidad de repente afecta a la película, que me parece una cosa también muy, muy interesante. Claro, pues siendo un falso documental, pues obviamente estás a expensas de la realidad, ¿no? Estás a expensas de la que... Y aquí pues hay un momento en el que Borat está de repente en mitad de la calle, no hay nadie, y es porque, bueno, pues están en marzo, en un cierto confinamiento que ha habido en Estados Unidos por el COVID, y pues hay dos tipos con los que se queda a vivir durante 5 días, en los que el actor permaneció durante esos 5 días metido en el personaje de Borat, que ya hay que tener una fuerza mental, ¿no? Para no derrumbarte. Y los tipos son amabilísimos. Los tipos son dos tipos pues amabilísimos, que lo acogen, que lo ayudan, que lo dejan vivir en su casa durante... Bueno, obviamente que algo les pagarían, ¿no? Y le comentarían el tema del documental. Obviamente le comentaron el tema del documental, les contaban que estaban haciendo un documental pues sobre un tipo tal cual. Se aseguraron, obviamente, que no conociesen a Borat. Como digo, se queda eso, y los tipos son amabilísimos, y los tipos después son demenciales, en el sentido de que, bueno, pues se ponen, Borat les dice de matar el virus a sartenazos, y a los tipos hasta no les parece tampoco ni mala idea, pero después son personas, pues le ayudan, ¿no? Después a contactar, volver a recuperar, ¿no? a su hija, y hablan con ella, hablan con la hija, incluso los hombres emocionados con lágrimas en los ojos, sí. siendo unos señores que son negacionistas del virus, pro Trump, pro armas y pro todo lo malo que se te pueda ocurrir, que es algo que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Esa humanización de esa gente, ¿no? El otro día leía con esto de las elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 70 millones de nazis que han votado a Trump, o 70 millones de fascistas que han votado a Trump. Pues claro, cuando decimos eso parece que estamos hablando de 70 monstruos, ¿no? 70 millones de monstruos, y pues nos olvidamos a veces, pues bueno, que estos aparentemente monstruos pues también son personas. Y me parece que es algo muy, muy interesante que hace la película, de acercarse y presentarte a esta gente, pues como, pues no sé, pues tal vez pues más que monstruos, ignorantes, personas sin formación, con un criterio un tanto peculiar, pero que en realidad al final son seres humanos, y igual que tienen sus momentos malos en los que votan a Trump y les parece estupendo, tienen también sus momentos buenos donde acogen a un señor y bueno, y le ayudan, ¿no? A hacer las paces con su hija. Es que además si pones las dos escenas juntas, las de los frat boys en la primera y las de estos señores en la segunda, la crítica implícita en la primera es: ¡jo! Tú has tenido todas las oportunidades. Sí. Y puestos a decir burradas las dice, y estos que no han tenido las oportunidades, se da a entender que no han tenido las mismas que los frat boys de la primera, que viajan en una caravana o en un bus. Sí, que son universitarios, y ya en Estados Unidos el hecho de ser universitario ya te coloca así. Ya te colocan en algún algún lado. Y estos, sin lado. embargo, se comportan, y la película hace un esfuerzo por mostrarlos como seres humanos. De hecho, las dos películas hacen esfuerzos para mostrar gente de clases sociales inferiores, como por ejemplo Luenell Campbell, que es la actriz que interpreta a la prostituta en la primera película, que es un personaje que presentado de una forma muy positiva, y por supuesto la babysitter que le buscan a la hija de Borat, porque Borat necesita ganar $72 adicionales para poder pagar la cirugía de pechos de la hija, porque se la quiere entregar a Mike Pence, y el encuentro con la babysitter es el punto donde la hija se vuelve feminista. La hija de pronto descubre que hay un mundo tal. Y luego hay un contraste curioso con el libro. Ella lleva un libro que supuestamente muestra el papel de la mujer en su país, publicado por el Ministerio de Agricultura y Vida Salvaje o algo así.
Sí, y el caso que lo del libro, eso nos parece una barbaridad y se nos olvida de que aquí en España, por ejemplo, hace 40 años, es decir, en la época de Franco, esos libros existían, esos libros de cómo se debe comportar una mujer, cuál es su rol en el mundo, es decir, que eso... Y lo que me parece interesante de ese libro es que lo usan para enseñárselo a la gente. Y curiosamente, los que reaccionan de forma más negativa son estos dos caballeros sí. y la babysitter. Lo enseñan a otros que lo miran en plan amable, pero no en plan, bueno, pero esto es una aberración. O sea, Giuliani lo coge y lo mira y lo abre sin aparentemente inmutarse mayormente. Mientras que la babysitter, por ejemplo, que no sabía, ella sí que no es actriz, no sabía que estaba... La convence a la otra de que no se haga la operación de aumento de pechos y que las mujeres, por supuesto, pueden conducir y leer y no sé cuánto, y le lleva la contraria continuamente. Es muy curioso. Al de la jaula le enseña el libro, con un dibujo de una mujer metida dentro de la jaula y le dice, sí, mira, te estoy comprando la jaula para hacer esto. Y el tipo lo ve y le parece pues normal y le vende la jaula sin ningún problema. Claro, es muy curioso dónde la película coloca las personas que me llevan la contraria. O sea, en qué estrato social las coloca. Y es interesante que además lo haga, va más por clases sociales que por ideario político. La segunda claramente tiene una intención más política y acaba con un bota y estas cosas. Pero no es la de demonizar como podría haberse hecho, claro. Eso es lo realmente interesante. Igual que vemos el personaje de Borat, que digamos que en ciertos momentos, ¿no? Pues y aquí, sobre todo en esta película, es humanizado, ¿no? Es decir, en cuanto pues en la primera película, digamos, hay menos hilo dramático, digamos, del personaje, más allá de, bueno, me gusta Pamela Anderson y voy a buscarla. Aquí sí se han esforzado en, digamos, darle al personaje una cierta evolución y una cierta idea de que va aprendiendo cosas. Es decir, que de Estados Unidos, aparte de toda esta gente mala, loca y tal que hay, el personaje puede aprender cosas, ¿no? Aprende cosas gracias a la babysitter, gracias a estos señores, y por ejemplo, a las judías, ¿no? de la sinagoga, donde se encuentra a unas judías. Él entra, ¿no? en una sinagoga, pues con digamos, vestido, ¿no? de judío, de lo que aparentemente es un judío, con una nariz grande, con mucho... El estereotipo más ofensivo de un judío. Exactamente. Todas las ofensas que te pueden ocurrir sobre los judíos, pues él las lleva, ¿no? en un disfraz, y en cambio se encuentra a dos señoras súper amables que digamos que le intentan sacar él entra directamente negando el holocausto directamente, es decir, entra a por todas. Y lo que se encuentra es justo, digamos, lo contrario de lo que, por ejemplo, pasaba en la primera con las feministas, que sí, que se enfadaban, ¿no? Y se levantaban y se terminaban yendo. Aquí se encuentra de repente a dos señoras, sobre todo a una de ellas, que, digamos, lo escucha, que se para a escucharlo y le dice, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que piensas tú de los judíos? Y el otro empieza a decir una serie de barbaridades brutales, y la señora de repente, pues en vez de enfadarse, irse y tal, pues le empieza como a rebatir y le empieza a intentar como convencer y le empieza a explicar que los judíos no están tan malos, que el holocausto realmente pasó, que a mí la señora incluso cuenta que a sus padres no murieron en... No, y ella es superviviente. Y ella es superviviente, es decir, que de repente se encuentra a una señora, yo creo que son un poco los dos grandes personajes, ¿no? de la película, ¿no? Esta señora de la sinagoga y la babysitter. A una señora que ante esa hostilidad contra antisemita, pues lo que hace es pararse a escuchar y decirle pues en lo que está equivocado, y al final pues se terminan dando un abrazo y Borat termina aprendiendo que bueno, que al final esto que le habían contado de los judíos pues quizá tampoco sea verdad, que es algo muy, muy interesante, yo creo también en cuanto a lo que ocurre, ¿no? Con el que está ocurriendo, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo con el tema de las elecciones, ¿no? Y Trump. Un segundito, por contexto, esto lo estamos grabando el 6 de noviembre y todavía no se sabe exactamente cuál es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Esta película, la segunda, es claramente una película de la era Trump y tenía que estrenarse antes, claro. Porque dentro de 2 semanas ya no tendría sentido. O sea, de la misma forma que la primera era la América de Bush, esta es la América de Trump. Y a 6 de noviembre no sabemos quién es el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, sigamos. Claro, y ahí tenemos al presidente de Estados Unidos, al que ahora mismo está diciendo que hay fraude, que hay tal, y que todo es mentira, y que él es el ganador de las elecciones.
y hay gente que no lo pone en duda. Entonces, a mí lo que me parece realmente al final bonito, ¿no? De los personajes que presenta aquí la película, son unos personajes que de repente son abiertos, ya sea la señora esta de la judía de la sinagoga o los dos tipos que le dicen, no, hombre, no, a las mujeres hay que darles libertad y tú no puedes tratar a tu hija así y tienes que hacer las paces con tu hija. Es decir, son unos personajes que de repente como que dudan, y el propio Borat también, obviamente, son personajes que de repente me han estado contando durante mucho tiempo una verdad de cómo es el mundo, en el caso de Borat, de cómo es Kazajistán, con un libro y tal, y se va dando cuenta, digamos, que su gobierno le había estado mintiendo hasta el punto, pues obviamente final de la mentira definitiva de que le habían inoculado el coronavirus y que lo había estado propagando por todo el mundo, porque además es algo que él durante toda la película le va dando besos, ¿no? A todo el mundo, y a todo el mundo, que eso viene de la primera película, es decir, que ni siquiera está, viene de la primera película, que él saluda a todo el mundo con 3 besos, y al final pues hacen un pequeño montaje ahí de cómo ha ido dándole besos a todo el mundo y contagiándole a todo el mundo. Pero esa idea de la duda, ¿no? De repente una persona puede cambiar, ¿no? Una persona de repente, una sociedad le ha estado contando durante toda la vida una mentira, ya sea he ganado las elecciones o ya sea los judíos son tal y cual, que de repente pues pueda cambiar y pueda replantearse que es todo este esquema mental que yo tenía, de repente es diferente. Me parece muy interesante en cuanto a la evolución, ¿no? del personaje hasta, bueno, como tú has dicho antes, hasta llegar al final a terminar haciendo de Kazajistán una república feminista, ¿no? Es que además lo hacen 2 veces, porque lo hacen con Tutar también, con la hija. Es decir, la hija también de pronto descubre que todo lo que le habían contado era mentira, gracias a la babysitter y luego a la reunión esta de mujeres a la que va. Quiero decir, de mujeres republicanas. De mujeres republicanas, sí. Y entonces está todo hecho. Claro, luego se ofenden por la parte de sexo. Claro. Pero no en la parte social, claro. Otra vez, vuelve a presentar gente que en teoría son los enemigos de alguien como Sacha y tal, los vuelve a humanizar. Hace lo contrario que hizo con las feministas en la primera película, que es... Y bueno, habría que hablar de María Bakalova, que yo no sé lo que opinas de ella, me pareció extraordinario, que además es jovencísima, tiene 24 años. Sí, la chica tiene 24 años, es una chica que no es una actriz que no sé exactamente qué es lo que ha hecho antes. Creo que ha salido en una serie italiana, no sé, una de estas de drogas, Camorra o algo así, y un par de papeles más, pero esto es su debut grande. Yo creo que ha tenido que ser difícil encontrar a alguien, porque bueno, pues obviamente Sacha Baron Cohen es un tipo ya con una experiencia bastante sólida, ¿no? En este tema de improvisar, pues claro, que tengamos en cuenta lo que tú decías antes también, estamos viendo un corte de todo lo que ha pasado, pero de las cientos y cientos de horas que tiene que haber ahí grabadas, la parte de los cuando él vive con estos 2 señores son 15, 20 minutos de película, pero el tío estuvo 5 días ahí metido. Entonces, encontrar a alguien, digamos, que no se salga, ¿no? del personaje, que sepa, ¿no? Obviamente reaccionar, porque claro, esto no es una labor, por lo que decíamos antes, aunque haya guión, ¿no? Aunque haya una cierta línea argumental y una cierta, pues obviamente aquí hay mucho trabajo de improvisación, de saber cómo reaccionar ante las reacciones de los demás y pues, obviamente provocar para que te vayan dando juego. Esta chica pues tiene unas cuantas escenas donde directamente ella está sola, no tiene el apoyo de Sacha Baron Cohen, ¿no? Pues cuando va a las feministas republicanas a una convención, ¿no? Una especie de charla con mujeres republicanas, cuando está con la babysitter que le está contando que no le debe hacer caso al libro, pues como te digo, esta chica de repente no sé de dónde ha salido, pero yo creo que tuvo que estar obviamente Sacha Baron Cohen muy muy seguro de que, o la cena final, ¿no? Con Rudolph Giuliani, te estás entrevistando y te estás codeando con un tipo que ha sido alcalde de Nueva York, que es el abogado de Donald Trump, es decir, que es un señor que tiene ya muchas tablas y que te puede pillar de repente y no los pilla prácticamente hasta el último segundo que ya aparece Borat en la escena. Pues sí, yo creo que habrá tenido que estar muy, muy seguro de que esta chica pudiese tener la naturalidad, y yo estoy seguro que le harían varias pruebas para ver cómo reaccionar. Hay que tener un talento realmente fuerte para llevar sobre tus hombros
ciertas escenas. Por ejemplo, creo que hizo una prueba de varios días metida en el personaje por ahí dando vueltas, ¿no? Pero vamos, es una persona jovencísima, hay que tener talento. Quiero decir, Sacha Baron Cohen tiene ya casi 50 años, lleva toda la vida haciendo esto. Es un hombre, según estuve viendo entrevistas con su mujer, y creo que es un hombre que carece del concepto de la vergüenza, pero tiene ya eso, tiene 49 años, 50. Lleva 30, porque empezó en los 90. O sea, es un hombre con mucho rodaje. Esta es una chica, pues sí que será actriz y habrá estudiado para lo que es, pero no, sigue siendo extremadamente joven. Y creo, por ejemplo, en la primera película, supongo que en la segunda también, en la primera película, cuando él se vestía de Borat, el equipo ya lo llamaba Borat y lo trataba como Borat, porque claro, él no quería que nadie, claro, sin darse cuenta, lo llamase por su nombre. Y creo que entraban, y supongo que aquí habrán hecho lo mismo, que ella entraría en el personaje y él entraría en el personaje y se quedarían ahí mientras estuviesen vestidos. Pero es muy interesante la escena. Hay una escena justo al final, cuando están haciendo las últimas retransmisiones de Kazajistán, donde él la agarra por el hombro y le dice, lo has hecho muy bien. Y esa escena, justo es la única que parece que no son los personajes, que son los actores, justo en ese momento. A ella le cambia la expresión de la cara y a él le cambia la expresión de la cara, ¿no? Se vuelven completamente diferentes. Entonces, hay quien dice que ese es el momento que es un momento real, que simplemente lo rodaron y lo metieron en la película porque queda perfecto, claro. Porque además, tú piensas el estado de nervios continuo que tiene que ser, pues, estar en ciertas situaciones, ¿no? Aquí ya le comentó también este hombre que era la primera vez que había tenido que se había planteado y había tenido que vestir un chaleco antibalas, ¿no? Porque por miedo muchas veces a lo que pudiese pasar. Y bueno, y hay cierto, ayer veía una entrevista en un late show de americano donde ponían ciertas escenas donde, sobre todo en el rally al que va, ¿no? Al concierto, ¿no? Que hay de gente republicana, pro armas y tal, donde él sale a cantar una serie de canciones racistas y todoístas que se te pueden ocurrir, donde tiene que salir, sale huyendo, y pues se veían unas imágenes detrás de las cámaras de cómo real, y ya él directamente saliéndose del personaje y diciendo vámonos de aquí que nos van a matar, encerrándose en una furgoneta, la gente digamos apedreando la furgoneta y teniendo que salir pitando porque si lo cogen se lo cargan. Es decir, la sangre fría, ¿no?, que hay que tener en todo momento para no salirte del personaje tiene que ser muy muy difícil, y tienes que tener, pues eso, tienes que ser un gran actor, y yo creo que Sacha Baron Cohen lo es, para mantener esa sangre fría en todo momento y no salirte en ningún momento. El Sacha Baron Cohen hizo hace 2 años una serie que está en Movistar, que se llama Who is America, donde interpretaba a diferentes personajes e iba entrevistando de hecho llegaba a entrevistar a un político, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, interpretaba a diferentes personajes, ¿no?, de políticos en Estados Unidos, vestido ya obviamente de otros personajes que no eran Borat. Pues igual, aquí había momentos en los que tú decías, ¿cómo puede ser que primero que él mismo no empiece a reírse y que él mismo no se salga del guión y de repente empiece a descojonarse de la risa cuando alguien está haciendo una ridiculez? Y por otro lado, como no directamente temer por tu vida, ¿no? Como directamente no temer que el que hay enfrente te vaya a pegar un guantazo, porque muchas veces ciertas cosas pues son realmente ofensivas y pueden generar cierto incluso grado de violencia, ¿no? Sí, a mí me parece, por ejemplo, que los dos actores, Maria Bakalova en la segunda película y el que interpreta a Samad, que no recuerdo en la primera, son extraordinarios. A ver, ¿dónde sacaste toda esta gente? Porque Ken Davitian se llama. Porque se meten totalmente en el papel. Es decir, hay que estar horas y horas y horas y horas. Que es un poco el compromiso del payaso, ¿no? Como tú decías, como decía antes, ¿no? El compromiso a llevar la risa, ¿no? Llevar el humor, llevar la provocación también, porque al final el payaso es el bufón, ¿no? No deja de ser también pues un provocador, ¿no? Alguien que de repente expone, ¿no? Lo más mundano, lo más banal,
y también pues lo más abyecto, ¿no? de nosotros como seres humanos, pero que digamos como que se ofrece, ¿no? en sacrificio para que nosotros nos riamos, ¿no? Para que nosotros podamos echarnos unas... Dick Cheney. A Dick Cheney es a quien entrevistaba en la de Who's America. Es decir, a un tipo ya como de un señor con muchas tablas que te puede meter en un lío, que eso es otra. Lo comentábamos ayer, ¿no? El equipo de abogados que tiene que tener Sacha Baron Cohen para que no le ganen ni uno de los juicios ni una de las demandas a las que le han puesto. Pero bueno, lo que iba, que esta idea de un poco del sacrificio del payaso, ¿no? Del payaso que se deja golpear, ¿no? Que lo vemos en el circo, ¿no? El payaso que se deja golpear, que se deja dar palos, que se deja hacer mil y una barbaridades, todo para que nosotros nos riamos, todo para que nosotros pasemos un buen rato. Como digo, es un sacrificio que este hombre, en cierto modo, está dispuesto a hacer por nosotros y oye, nosotros se lo agradecemos. Pero de todas formas es curioso porque no deja de ser el method acting famoso, claro. Esto del actor que pierde 40 kilos para interpretar a no sé qué, o que está dispuesto a comer una rana. Pero eso al final esos actores lo hacen todo en un entorno demasiado seguro. Es decir, cuando Robert De Niro se pone gordo para Toro Salvaje, tiene un dietista que le va diciendo qué es lo que... O cuando el otro adelgaza muchísimo, tiene un dietista que le va diciendo qué comer y qué no comer y qué hacer. Y el entorno de un rodaje, digamos, normal, pues no es en el fondo es un entorno muy, muy seguro. Aquí no estamos en un entorno nada seguro porque, como ya he dicho, la misma realidad va adaptando la película. La película se empezó a rodar a finales del año pasado. Eso, a finales del año pasado, cuando el coronavirus era algo que no existía y que sí existía, pero bueno, no teníamos noticia de él y como la película, digamos, va de repente reflejando una nueva realidad y obviamente él, como personaje, pues tiene que adaptarse, ¿no? a esa nueva realidad y que obviamente como equipo de rodaje tienen que adaptarse a esa nueva realidad y yo creo que lo difícil es eso, lo difícil es ese compromiso de estar semanas y semanas y días metido en ese personaje que tiene que ser algo mentalmente agotador que yo creo que no tiene comparación con lo que puede hacer un actor, pues un Daniel Day-Lewis que se meta en un personaje y esté todo el tiempo, pero bueno, no deja de estar en un rodaje, en un entorno muy, muy seguro, donde sabe que nadie le va a partir la cara, donde sabe que su vida no va a correr peligro, por mucho que esté muy metido en el personaje. Obviamente aquí el riesgo sí es real. Aunque no quieran, los de seguridad de Pamela Anderson te pueden abrir la cabeza solo por accidente. Claro, una vez que te lanzan contra el suelo, por muy entrenados que estén, puede pasar cualquier cosa. Y claramente lo lanzan contra el suelo de verdad. No es... no. Y el otro mirando. Me encanta que la Sama te esté mirando así, en plan... Bueno, sí. Y todo esto delante de cámaras, que eso es más divertido, claro, porque claramente hay una cámara que está siguiéndolo al personaje por toda la tienda. Cuando ella sale corriendo y él sale corriendo detrás. Además, una cosa también que de cómo ha cambiado el mundo en estos 14 años es que en el 2006 nadie tenía móvil con cámara. Ajá. Yo vi las dos películas seguidas, ¿no? Pues hacía tiempo que no veía la primera. Y claro, en la primera, obviamente, pues no ves a nadie, ¿no? Con móviles, no ves a nadie grabando nada. Y aquí ya sí se ve en ciertos momentos, y de hecho salieron, ¿no? Durante el rodaje de la película, por ejemplo, cuando él se disfraza de Trump y va a entregarle a la hija a Mike Pence, esto él arrampló, ¿no? En un sitio donde estaba dando Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, una conferencia, ¿no? Un acto, y obviamente todo esto salió hace 4 o 5 meses, salió pues, en gente que lo grabó y nadie sabía si estaba rodando una nueva entrega de Who's America, que fue lo que al principio se sospechó. Y fue en septiembre cuando salió el tráiler y ya, digamos, se descubrió que iba a haber una segunda parte de Borat. Es decir, habían conseguido, digamos, mantenerlo habían conseguido... porque claro, aquí Borat apenas sale al público, es decir, las veces que está en público, pues o cuando está en el concierto o cuando va a lo de Mike Pence, no va de Borat, entonces claro, no se sabía, pero sí teníamos ya imágenes de eso. Y obviamente pues teníamos ya una serie de reacciones, una serie de vídeos pues 4 o 5 meses anteriores a la realización de la película.
y ya estábamos sobre alerta de que Sacha Baron Cohen estaba haciendo algo, ¿no? No sabíamos el qué. En cambio, en la primera, pues digamos, esa inocencia era aún mayor, ¿no? Porque nadie tenía móvil, no había las redes sociales como hoy en día. El público estaba, digamos, como lo menos resabiado, ¿no? No había esa intención de capturar el momento, no había la posibilidad, ¿no? De capturar el momento como sí lo hay ahora y sí ha habido. ¿Y cuál es tu valoración de las dos películas? Así. Pues yo creo que esta segunda película, hay mucha gente a la que le ha gustado menos, en el sentido de que es menos sorprendente, y sí, hombre, obviamente es menos sorprendente en el sentido de que cuando se estrenó Borat hace 14 años, obviamente ya los falsos documentales o los documentales, digamos, que atendían a la reacción de la gente, pues ya existían, ¿no? Era algo muy habitual, ¿no? Los documentales de cámara oculta o tal. Pero digamos, pues obviamente el factor sorpresa fue muy potente en su momento. Claro, hoy en día, después de que Sacha Baron Cohen pues ya sea un personaje muy popular, ¿no? Y haya hecho un par de películas en ese mismo formato y una serie en un formato también similar, digamos, el factor sorpresa no está tanto. Sí, es verdad que, como decía antes, esta película sí tiene un hilo, digamos, aun siendo una película más improvisada que la primera, que a mí me parece realmente uno de los grandes logros de la película, que es que de repente es capaz de captar un momento del aquí, del ahora, del año 2020, que si esta película, que ha tenido en cierto modo esa suerte, ¿no? Esa suerte de que si esta película la llega a hacer un año antes, pues digamos, no hubiese tenido obviamente no hubiese tenido ese final, ni hubiese tenido esa idea tan bonita, tan interesante del documental, ¿no? De estar captando algo del ahora, de nuestro presente, que es inamovible, ¿no? Que no es nada parecido a lo que pueda ser dentro de un año o hace un año. Y ahí me parece el aspecto probablemente más allá, pues, allá de lo gracioso de las situaciones, me parece lo más interesante el cómo de repente una película es capaz de captar un momento, y además un momento tan particular como el que estamos viviendo, más allá de, como tú bien decías antes, de que la película pues obviamente nace en el contexto de Donald Trump, ¿no? y de salir, ¿no? Antes de las elecciones. El propio Sacha Baron Cohen tiene una película ahora mismo en Netflix, la del tribunal, el juicio, ¿no? de los 7 de Chicago, que es pues donde él interpreta pues a un personaje real, que es una película también que se ha estrenado antes de las elecciones, porque es una película pues en cierto modo que también habla de los tiempos actuales, aunque esté contando una historia de los años 70, pero como digo, está siendo ya con este formato documental donde, digamos, estás a expensas, ¿no? De lo que pase en tu entorno, que haya un hecho tan relevante mundialmente como es ya no Trump, porque muchas veces podemos decir, bueno, a mí que me importa que gobierne Donald Trump o no, aquí en España no me afecta absolutamente, o me afecta realmente poco. De repente que surja algo tan global como es el coronavirus, y que la película, digamos, lo acoja, lo tome, e incluso ya directamente lo utilice para darle un cierre, que me parece un cierre genial a toda la historia, dice mucho también de lo gran cineasta que es Sacha Baron Cohen, en el sentido de ser capaz siempre de captar una sensibilidad de un momento determinado, que yo creo que es algo muy, muy difícil de conseguir. Sí, porque además el final combina también los temas de la película, lo del cambio y lo de la empatía, por ejemplo, que probablemente es el tema fundamental de la segunda película, lo cual es sorprendente. Yo no las había visto. No es lo que te esperas, ¿no? No las había visto. Hace años que quería ver Borat, pero como lo típico que no estaba en ninguna plataforma, vi la segunda porque estaba en Amazon, y luego vi la primera, así las vi en orden inverso, ¿no? Uh-huh. Claro, si uno tuviese que definir con una palabra Borat 2, sería empatía. Sí, sí. Porque la escena en la sinagoga es de pura empatía. La escena con la babysitter es pura empatía. La película acaba con pura empatía por Borat con su hija. Que de un padre que aprende a apreciar a su hija, ¿no? Tiene la escena esta de lágrima total, la de me quieres tanto como tus hijos, ¿no? Te quiero más, sí. ¿no? Y este tipo de cosas. Que no es lo que... Si
si uno seguía por la percepción popular lo que se cuenta de Borat, en ese aspecto, tú sabes que es una obra importante, mejor de lo que se cuenta, por el hecho de que revela más de lo que la gente cuenta de ella. O sea, tú la ves y dices, no, pero esto está haciendo algo más que la broma, ¿no? Por supuesto, son 2 películas de risa, es decir, pretenden que te rías. Eso para empezar. No vamos a pensar que no son tratados filosóficos de ningún tipo. Pero también es verdad que están operando con algo diferente a la vez, cosa que no tiene por qué pasar con una película de risa, claro. No es lo que uno espera. Y entonces, el discurso político de Borat 2 no es el más sofisticado del mundo, pero está presente, y claramente presente. No es un añadido. Y la escena final cierra también, que se descubra que el premier es el responsable de todo y es el mal oculto de la película. Queda tan perfecto, ¿no? Y además, considerando los tiempos que han tenido para hacerlo, porque es una alabanza a la tecnología moderna, que eso se puede hacer a semejante... Primero, que se puedan grabar ciertas escenas, que la tecnología para grabarlas debe haber cambiado muchísimo. Quiero decir, hay escenas que están grabadas con una cámara oculta en la primera película y una cámara oculta en la segunda película, y las de la segunda película son indistinguibles de las grabadas con una cámara normal de vídeo o de alta definición, una cámara de profesional de vídeo. Es decir, ha cambiado muchísimo la tecnología. Y luego la tecnología de edición, asumo que han quemado horas y horas y horas editando la película sentados. Pero la velocidad a la que lo han hecho, bien, es espectacular. Efectivamente tenía que estar para el día antes tenía que estar para las elecciones, no podía ser posterior. A mí me parece que la segunda es un documento de su momento, mucho más que la primera. La primera es más intemporal en ese aspecto, pero también la primera es intemporal en el sentido de que la puedes ver hoy. Y no sé si Borat 2 se podrá ver dentro de 4 años o dentro de 14. Se podrá ver como muchas películas las vemos como fruto de su época. Es decir, como una película que de repente, si quieres saber cómo era 2020, tienes que decir 10 películas que te digan cómo era 2020. Esa película tiene que estar. Claro. Y lo mismo pasa con el Borat 1, que efectivamente suena... Tú la ves hoy. Claro, yo la vi 14 años después. Claro, yo cuando en 2006 había nacido mi hija, no iba al cine ni hacía nada, ¿no? O sea, entonces, me la perdí en el cine. Luego la típica que no encuentras por ahí y no la voy a comprar en DVD, ¿no? Porque, bueno, no sé ni siquiera si me va a gustar. La ves hoy y es eso, como una cápsula del tiempo. De una época mucho más ingenua, como dijiste antes. Una época donde la imagen no era... Sin redes sociales. Es que te lo tienes que imaginar. Sin redes sociales, casi sin YouTube, que acababa de nacer un año antes de su estreno. Es decir, cuando se rodó la película no existía. Todo lo que damos, por supuesto, hoy del media landscape actual de 2020 no existía. En esta hacen un comentario al respecto cuando tiene que buscar dónde enviar un fax. Porque con Kazajistán solamente se pueden comunicar con fax y además va enviando fax con una sola pregunta. Es decir, envía un fax con una pregunta y tiene que esperar a que... Y vemos a un señor mayor que de repente al que le llega este tipo y empieza a enviar fax y le va dictando, ¿no? al señor lo que tiene que escribir en el fax, y el hombre lo va escribiendo y va enviando el fax, y cada comentario pues es más absurdo que el anterior, pero esa idea de que en Kazajistán solamente se comunican por fax y no saben lo que es el mail ni nada. Y la escena en la tienda, cuando tu teléfono móvil, su calculadora... Sí. Su calculadora. Claro. Sí, además lo dice al principio, ¿no? Dice aquí, de repente en Estados Unidos todo el mundo lleva una calculadora en la mano, sí, ¿no? Se quedan mirándola, ¿no? Y el tío la está manejando y no deja de abrir Pornhub una y otra vez. Sí. Y en la pantalla... Se va al baño, ¿no? Sí, en la pantalla de la tele, ¿no? Claro, hay un rollo... un comentario también sobre... Claro, son 14 años. Efectivamente. Claro, sí. Sería divertido un Borat dentro de 14 años, ¿no? A ver que sí. En el 2034. No. ¿Cuál sería la preocupación? Porque es difícil de... Claro, es difícil de imaginar. Claro, igual que en 2006 el hombre retiró el personaje después, porque claro, era tan súper reconocible. ¿Quién le iba a decir? ¿Por qué habrán hecho la película? En parte, supongo que por dinero. No sé lo que recaudan las películas de Sacha que no hayan sido Borat y Bruno. Y en parte hay una cuestión de seguimiento social, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además yo creo que Sacha Baron Cohen es un hombre bastante comprometido. De hecho, ayer leía que a él le iba a pagar $100,000 o le iba a donar $100,000 a la babysitter para caridad y para la asociación que ella... A la comunidad. No, es a la comunidad, sí. A la comunidad donde ella colabora, ¿no? Y va a donar $100,000 y aparte, pues la gente, ¿no? Había hecho una colecta, ¿no? Un GoFundMe, sí. Un GoFundMe de esto para
a las mujeres aparte le habían pagado, no sé si leía que eran 3 o 4 mil dólares, digamos, por derechos de imagen, ¿no? Pero bueno, que Sacha Baron Cohen, yo creo que sí es un tipo que ha demostrado ser lo suficientemente, digamos, comprometido, ¿no? En su labor como humorista, pero el atender un poco a la realidad y a comprometerse con su realidad. Entonces, bueno, más allá de, obviamente, la cuestión económica del dinero que él gane, yo creo que el esfuerzo, como decía antes, el esfuerzo mental y físico que tiene que ser rodar esta película durante varios meses, eso no está pagado. Aparte de que da la impresión de que este justo de sus personajes el que mejor sirve para este tipo de comentario social, quiero decir. Para esto, claro. Me imagino que Bruno es otro tipo de personaje. Sí, es otro tipo de personaje. Y sirve para otro entorno y otros ambientes y ciertos niveles. Y que podría haber hecho otra película, por ejemplo, inventándose un personaje nuevo. También lo realmente ingenioso es eso. Es ver cómo este personaje, recuperar a este personaje varios años después, me parece una idea también muy buena. Precisamente por eso, porque nos habla de cómo ha cambiado el mundo y cómo cambia el personaje. Entonces, esa idea del cambio también es muy, muy interesante. Claro, habrá cambiado él, ha cambiado el mundo, ha cambiado el personaje y es un personaje ideal para cambiarlo. O sea, otro a lo mejor es más difícil cambiarlo, pero claro, curiosamente le dan una hija. Es decir, responden a las críticas a la primera por la escena de las feministas y le dan un protagonismo que en ocasiones ella lleva la película. Sí. Hay que estar dispuesto. No pasaba lo mismo con Azamat en la primera. No se le veía haciendo cosas él solo. Se le veía que había tenido vida, pero no. Yo creo que un poco responde un poco a eso, a que como Borat es un personaje ya muy famoso, tienes que, obviamente Borat pues no puede entrevistar a Rudolph Giuliani, pues tienes que buscar a otra persona, digamos, que dé la cara por ti, porque digamos, como tu personaje está quemado y sabes que en ciertos entornos no puede funcionar. Y hablando de lo de los abogados, vi una entrevista con él porque esto es simpático. Aparentemente, al menos para Bruno, su equipo de abogados estaba en la India. Y alguien le preguntó que por qué, el entrevistador, ¿no? Porque sale más barato. Y entonces creo que tenían gente, un montón, en la India, que eran expertos en la ley. Por ejemplo, uno era experto en la ley de Arkansas. Entonces era con el que se comunicaban. ¿Qué puedo hacer? Sí. Claro, me imagino que ¿hasta dónde puede llegar? O sea, ¿no? Me imagino que tendrán un montón de abogados in situ también que los acompañan, pero aparentemente tenían un equipo gordo en la India que se sabía la ley de Estados Unidos y los precedentes. Claro, tú imagínate cómo tienen que ser esos formularios vamos, tú cuando participas en un documental de esto, pues firmas un formulario de cesión de derechos de imagen, ¿no? Y donde dice, pues, ¿para qué se va a usar esto? Tú imagínate cómo tienen que ser esos contratos, cómo tienen que estar medidos hasta la última palabra, para que de los 7 o 8 que le denunciaron, ¿no? En la primera película, uno de los frat boys que tú comentabas antes, le denunció y tal, y perdieron la demanda. Es decir, ninguna prosperó. Solo conozco un caso en que tuvieran que pagar y fue por el uso de una canción porque la autora no se había enterado. Pero sí la productora. La productora había dado el permiso. A la otra no se enteró, demandó por no sé cuántos mil y le dieron 20 y tantos mil. Quiero decir, hay menos de una décima parte, ¿no? Pero que fue el único caso que fue, además es curioso que sea por derechos de autor, ¿no? O sea, el único caso donde pagaron, ¿eh? Aquí luego están las cuestiones públicas como el GoFundMe a la babysitter que se llama... me gustaría decir el nombre de la señora, pero que no era actriz. Está el GoFundMe, que fueron $150,000, creo que los fans de Borat, y luego el propio Sacha, 100,000 a la comunidad a la que ella pertenece. Pero que efectivamente las demandas, además las demandas que tú piensas, porque muchos de los datos son, los contratos estaban a nombres de una iba a ser un documental para la televisión bielorrusa y cosas así, que tú dices, ahí tiene que haber un encaje de bolillos para que un contrato que esté diciendo una cosa completamente diferente sea aceptado. ¿Cómo estarán redactados? Medida hasta la última palabra con toda precisión. De la primera película, a mí la escena que más me gusta, aparte de las... Bueno, me encanta la escena con el señor que le enseña a hacer chistes. Esa es buenísima, sí. Con el chiste del not al final, ¿sabes? ¿No? Ese le denunció. Que además lo repite al final de la película. Sí. Nada. Lo hace después de que se lo lleven los de seguridad de Pamela Anderson, que me pareció un golpe genial. Porque además es una escena que no puedes repetir. Sí, claro. O sea, o sueltas el not. Me encanta. Y me encanta
todo el rollo en la estación de televisión. Creo que ahí sí que hubo un final trágico. Creo que despidieron a la persona que despidieron a la persona que había llevado. Pero claro, supongo que no lo miraron bien. Creo que era tan legítimo, ¿sabes? Lo hacen tan bien que engaña a gente cuya profesión supuestamente es comprobar que eso si es verdad o no es verdad. Y la valoración de la primera película, ¿por qué me has valorado la segunda? No, porque como te digo, la primera película, sobre todo, pues, yo creo que tiene el efecto sorpresa de ver algo que no se había visto antes. No habíamos tenido nunca una película donde, claro, también tengamos en cuenta que en el 2006, digamos, el humor de la incomodidad, que es un humor que ya, digamos que en la pasada década, ¿no? En la primera década de los 2010, de los 2000, digo, se empieza a trabajar, ¿no? Este humor, pues como The Office inglesa, ¿no? De Ricky Gervais, donde es algo muy británico también, ¿no? Donde provocar una cierta incomodidad al espectador en qué es lo que está viendo. Yo, por ejemplo, la película, por ejemplo, mi mujer, ella dice que ella no la ve para nada porque se incomoda, porque se violenta, porque te pone, y tú mismo me lo decías, ¿no? También que estás viendo algo tan incómodo, una situación tan incómoda que pone nervioso. Y yo creo que es una película que, como decías tú, del año 2006, que pues se engloba muy bien dentro de ese humor de la incomodidad que un poco en esa época y pues, como digo, el factor sorpresa de originalidad, de algo que no se había hecho nunca antes, yo creo que es probablemente uno de sus grandes valores, porque bueno, ya pues hoy en día no cualquier cómico, pero sí puedes, esta idea de incomodar a los no solamente a los espectadores, sino a la persona a la que estás entrevistando, pues sí la vemos mucho más, ¿no? Sí es mucho más común, pero como te digo, en esta época, esta idea de poner a gente normal en estos apuros, pues no estaba tan en boga, aunque, como tú bien decías antes, no tiene tanto contenido político. Sí tiene un cierto contenido observacional, ¿no? Como decir, en cierto modo es un documental de las costumbres de la gente de Estados Unidos, ¿no? Como cuando va a cantar, ¿no? Cuando va a cantar el himno americano y con la letra de y ahí sale huyendo. Ahí, por ejemplo, tuvieron un cambio de director. Ahí, en principio, el director que estaba dirigiendo la película, Todd Phillips, el director que el año pasado hizo Joker, por ejemplo, era el director de la película y dirigió esas escenas y acabó tan de los nervios, tan incómodo y tan con lo que estaban haciendo que pues dejó la película y se la pasaron a otro director. Y la gracia también que son directores americanos todos, es decir, que al Todd Phillips le pasó que un poco le incomodaba que se estaba riendo de los americanos y le incomodaba que se estaba riendo de cierto público americano, en este caso pues los que estaban en ese rodeo y de los que se reía porque estaba cantando mal el himno y no lo pudo soportar y por diferencias creativas pues dejó la película. Cada una es ciertamente hija de su tiempo, simplemente que yo, como he dicho antes, la primera pues juega con el factor sorpresa de que es algo que yo creo que no habíamos visto nunca antes. Entonces tú las valoras más o menos igual dentro de sus diferencias. Sí, dentro de sus diferencias las valoro más o menos igual, simplemente como digo, la primera pues sí tiene el factor más sorpresa. Los que la vimos en su momento sin saber absolutamente nada, pues obviamente te quedabas con la boca abierta porque era algo que no había visto nunca antes. Aquí, pues que no somos menos, como decíamos antes, somos menos inocentes. Ya hemos visto muchos vídeos de YouTube, ya hemos visto muchas bromas, ya hemos visto muchas cosas y pues, digamos, el factor sorpresa no es el mismo. Digamos, lo suple con esta idea de hacer de repente a un Borat wow, ¿no? A un Borat que de repente, pues descubre o empieza a descubrir pues a las mujeres hay que tratarlas con respeto y va descubriendo toda una serie de cosas que hace que el personaje, pues digamos, tenga una cierta evolución que me parece muy bien traído en la idea de no repetir los mismos esquemas de la primera película donde, digamos, el personaje pues acababa igual que había empezado, ¿no? Exacto. La primera, él es el reportero extranjero, el pez fuera del agua que al estar fuera del agua observa la sociedad. Pero el Borat que acaba la segunda película es un Borat diferente al que la empieza. Que ha pasado 14 años en prisión, que digamos que ha tenido tiempo de pensar.
Y además pensar cuál es la justicia del sistema. Y además se le amenaza con matarlo varias veces a lo largo de la película, que es una cosa, su propio gobierno. Y sin embargo hay otro tipo de intencionalidad manteniendo un tipo de humor muy, muy similar. Claro, vistas juntas, lo que más destaca de la película es lo parecidas que son y lo diferentes que son en intencionalidad. Claro, cada una es de su momento, no solo por el tipo de humor que puedes hacer o con quién te puedes meter, sino además por qué están hechas, que a mí me parece muy, muy llamativo. Tú habrás visto las de Basacha, yo solo he visto El Dictador, que no me gustó nada. Sí, El Dictador yo creo que es de las más flojas. Bruno sí está muy... es muy en la línea de Borat, pero igual, apuntando a todos lados, porque digo aquí ya directamente, pues con la comunidad negra, con el tema de O.J. Simpson, obviamente con el... Hay un momento, ¿no?, en el que Bruno tiene que ir a hacer el servicio militar en Israel, porque él es en Israel, ¿no? Es obligatorio el servicio militar, y pues de repente sí hace mucha mofa con el tema, siendo propio Sacha Baron Cohen, ¿no?, judío, con el tema de Israel. Y ya después en la serie esta de Who is America, varios personajes que interpreta. Uno es un agente del Mossad entrenado para matar, que va a Estados Unidos a enseñar técnicas para luchar contra los musulmanes, ¿no? A luchar contra la yihad y a enseñar pues a enseñarle a algunos políticos que imagínate cómo tendrían que ser también el equipo de producción para conseguir, pues eso. En esa serie se ve a un señor político de no recuerdo qué estado, al que va vestido de agente del Mossad a enseñarle a cómo luchar contra los musulmanes poniendo el culo, porque los musulmanes pues están en contra de la homosexualidad. Entonces si les tocas con el culo, pues ya, y te ves al tipo haciendo cosas con el culo y bajándose incluso los pantalones cuando tú veas a un musulmán enseñar el culo y sale corriendo y te ves al tipo haciéndolo. Es una serie mucho más política, en el sentido de que ya en el nombre Who is America, y que está rodada hace 2 años, ¿no? Grabada hace 2 años, con el tema de Trump ya pues a pleno funcionamiento. Ahí es donde ves, digamos, que Sacha Baron Cohen, aparte de querer hacernos reír, pues tiene esa idea también de hacer siempre ese retrato social, ¿no? Ese retrato en este caso de América. Yo agradecería que Sacha Baron Cohen mirase al Reino Unido, porque bueno, también tiene muchas cosas de las que presumir, ahora con el Brexit y con Boris Johnson y tal. Y yo creo que podría salir también algo... Lo que pasa es que es un personaje demasiado conocido en el Reino Unido como para que algo así pudiese funcionar, claro. Entonces no sería mucho más difícil. Podría, ahora que ya tiene, buscarse a una María Bakalova. Exactamente. Y llevarla al Reino Unido y hacerlo, pero ya él con Ali G ya debe ser. Además tiene varias series en Estados Unidos, sí. En el Reino Unido, ¿no? Aparte tiene los Grimsby o algo así. Sí, de hecho el personaje de Borat aparecía ya Ali G. Era un programa como de sketches, ¿no? De diferentes. Después hizo una película, era un programa de diferentes sketches donde él interpretaba a Ali G como personaje principal, pero después iban saliendo diferentes personajes, y Borat surge de ahí, de uno de los personajes de la serie o de los programas que hacía de Ali G a final de los 90. Es decir, que ya imagínate. Sí, es que el hombre lleva años y años de experiencia. Supongo que podemos estar de acuerdo en que son de risa, sí, pero tienen una intención seria. Sí. Que son 2 películas que están intentando hacer algo más que hacerte reír. Tienen una cierta intencionalidad, ¿no? Sí, ya la misma mirada de la primera, ¿no? De ir a estudiar sociológicamente un país, ¿no? Ya sea con la excusa de que es un reportero de Kazajistán el que va a investigar las costumbres, ¿no? La cultura y las costumbres del país, ya te está poniendo en que un cierto retrato sociológico, aunque sea parcial, ya estamos mostrando. Y de hecho, bueno, los americanos la aceptaron muy bien, porque la película fue un exitazo en Estados Unidos. Es decir, que mal tampoco les tuvo que sentar. Bueno, Paco, lo dejamos aquí por hoy. Mira, lo dejamos, que si no, no voy a acabar el doctorado nunca a este paso. No, nunca en tu vida. Venga, tienes cosas que hacer. Venga, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Venga, hablamos. Chao. Hasta luego.
Voy a hacerte una pregunta cambiando completamente de tema. ¿James Bond, una mujer negra? No, James Bond no, 007. Es el 007, ¿cierto? 00. No sé cómo era él, no sé cómo lo harán. Ya ha dicho, bueno, Daniel Craig ya dijo que iba a ser su última película, es decir, que se supone que. Pero eso lo lleva diciendo 2 películas ya, ¿no? No, pero en esta ya ha dicho que sí, porque además el hombre ya tiene ya una edad, no es mayor, pero bueno, Sean Connery creo que las hizo mayor y Roger Moore las hizo también mayor. Pero bueno, ya pues normal también que quiera pasar página. Parece ser que lo que van a hacer es que el número 007 lo va a recuperar, lo va a coger, ¿no? Una nueva agente, una chica negra, la actriz de Capitana Marvel, ¿no? La amiga pilotaba aviones, ¿no? No, me parece estupendo. Obviamente a ver lo que hacen. Es decir, no. James Bond yo creo que va a seguir habiendo. Yo creo que esto probablemente sea más un brindis al sol en el sentido de va a haber una 007 mujer negra, pero nadie ha dicho que James Bond vaya a desaparecer. Es decir, lo más probable es que en la siguiente película que hagan, no se sabe cuándo, pero cojan a un nuevo James Bond y no sabemos tampoco qué van a hacer con el personaje. No creo que hagan una película con el personaje principal con esta. Me extrañaría, es decir, me parecería una estrategia demasiado que a mí me encantaría, es decir, no tengo nada en contra, pero me parecería una estrategia que tal vez económicamente no les diese los réditos que ellos esperan. Lashana Lynch se llama la actriz. A ver, yo no soporto el James Bond de Craig. No, porque además llega un punto en que lo gritty, cuando intentas hacer esas cosas gritty, llega a punto que con ciertos personajes son personajes demasiado fantásticos para hacerlos. Un James Bond realista ya lo habrían matado 20 veces. Y llega un punto en que el realismo empieza a saltar. Y es demasiado... Quiero decir, uno podrá opinar las que quieras de las de... ¿Cómo se llamaba este señor? Remington Steele. De Pierce Brosnan. Sí. Pero no pretendían en ningún momento ser ni remotamente realistas. Eran comedias de acción con espías, con cierto tal. Sí, totalmente. Y yo comprendo que eso pueda cansar, efectivamente. Pero bueno, también entre eso y hacer... Yo a la gente le decía que yo el James Bond de Daniel Craig no lo... Y me parece un gran actor, ojo. Por ejemplo, Nice House me parece que es espectacular. No es él, es el tipo de personaje que está interpretando. Sí, el enfoque. El enfoque que me parece que es indistinguible de un matón del malo. O sea, de un henchman. Entonces, no creo que vayan a hacer esto. No creo que lo que tú dices, no creo que vayan a hacer una película con Lashana Lynch haciendo de 007. Da demasiado dinero en James Bond tal y como está, como para tocarlo. Y en vista de lo que pasa con Star Wars y el cambio de rumbo que hicieron en el episodio 9 porque metimos a una mujer asiática que hacía cosas, ¿sabes? Que me encantaría, sí, porque como no me gusta nada vi las dos, creo que vi las dos primeras, las odié las dos. No he visto ninguna más. O sea, me bajé del... Y yo soy de los de... Claro, yo soy de los de Bonds de toda la vida. Yo las iba a ver de pequeño al cine y me encantaban. Me encantaban. Eran películas de fantasía. Moonraker, por ejemplo, es una película de ciencia ficción súper curiosa. Y me encanta incluso los cambios de actor, que un actor se case con Diana Riggs, otro la vengue y otro la llore, en este tipo de cosas. Pero claro, odio la versión actual. Me encantaría un cambio de rumbo en plan, venga, vamos a darle al timón y a ver qué pasa. O sea, la prueba. ¿Que lo vayan a hacer? Lo dudo muchísimo, estoy contigo. O sea, me lo creeré el día que vea la película. ese es el día que lo creeré. Sobre todo en el clima de cuanto la protagonista es una mujer en una película, aunque sea las 20 y tantas películas de Marvel y la hemos hecho con una mujer ya se viene todo abajo. Pero bueno, a mí me gustaban en sus diferencias todos los Bonds anteriores. Algunos eran más cachondos. A Roger Moore había que ponerle un palo para que se mantuviera en pie, el pobre. Sí. En Octopussy la película es completamente diferente, no parece una película de Bond. La primera película de Bond, la de Doctor No parece una película de Bond tampoco. Nadie sabía lo que era una película de Bond en ese momento. Me encantaría un cambio de rumbo, me encantaría que fuera verdad. No me lo creo. No me lo entiendo. No me lo creo en el sentido de que, como mucha gente lo ha leído, va a desaparecer James Bond y ahora lo va a interpretar una mujer con otro nombre. No, creo que la cogerán o que hagan a James Bond un personaje o que comparta protagonismo con ella, alguna técnica así, yo creo que sí usarán. Así que no creo que vayan a desterrar a Bond directamente, ni que vayan a hacer un spin-off de repente aparte de la saga de Bond. Así que
Pero bueno, todavía tenemos que ver la última de Bond. Es decir, que imagínate, supuestamente la tendríamos que haber visto hace 6 meses ya. Y probablemente no la veamos hasta el año que viene. Bueno, probablemente no, seguro. No la veremos hasta el año que viene, con lo que a saber cuándo será la siguiente película Bond. Es decir, pueden pasar 3 o 4 años y pueden cambiar mucho las cosas. De todas formas, mira que son películas, ¿eh? Que Bond, que es la serie más larga. Bueno, Sí, debe sí. ser una de las más largas. Seguro que hay alguna india o una japonesa. Bueno, hay al menos una japonesa que sé que tiene también 20 y tantas películas. Que seguro que hay alguna, pero mira que son películas. Sí, 50 y tantos años ya. Es decir que... Sí, son... Y el otro día lo comentaba yo cuando murió Sean Connery, que yo recuerdo cuando mi padre compró un VHS, un reproductor de VHS, pues a principios de los 80 sería, una cosa así, que me llevó al videoclub y alquilamos Doctor No, 007 contra el Doctor No, y mi padre, yo me acuerdo que me contaba, no, pues esta es una película de espías y no sé cuál. Digo, era una película en los 80 viendo una película de los años 60, es decir que... Y desde entonces Aparte pues, que es la primera. Sí, por eso era la primera y ya después sí mi padre me llevó al cine a ver, yo vi en el cine creo que Octopussy y Panorama para matar, la que era en París. Estas dos últimas de Roger Moore sí las vi yo en el cine. No, yo las vi a partir de cierto punto, no recuerdo cuál, las vi todas en el cine, porque bueno, íbamos al cine. Claro. Son relativamente recientes, pero a mí me encanta cuando vi, claro, Doctor No, la vi después. Claro, me encanta porque para mí es como el episodio 4 de Star Wars. Es decir, nadie sabe cómo era una película de Star Wars cuando se hace el episodio el New Hope, y nadie sabía cómo era una película de James Bond cuando se hizo la primera película de James Bond. Claro, es la segunda, y siempre digo yo que son las segundas las que marcan el universo. O sea, es el Imperio Contraataca la que crea el universo de Star Wars, no la primera. La primera no, porque nadie sabía nada. Sí, y normalmente desde Rusia con Amor, la segunda es normalmente considerada la mejor película Bond, o digamos la más canónica, ya que la que ya termina de poner las bases, ¿no? La que coge un poco, ve lo que había funcionado de la primera y termina ya de asentarlo, de apuntalar y de asentar pues la idea esta de los juguetitos, ¿no? De las armas, de la tecnología, del personaje de Q, es decir, ya todas esas cosas, que ya en la segunda, digamos, ya están como mucho más hechas. Y además que es una película que la primera directamente se llama Doctor No, es decir, la película tiene la primera directamente tiene en inglés es Doctor No, ya está, es decir, es el título del malo, es decir, 007 no existe. Como la primera de Indiana Jones. Claro, como la primera En busca de la Arca Perdida. Y a mí lo que me hace gracia también, hay una cosa muy curiosa en la evolución en el tiempo de un personaje como James Bond, que la parodia de James Bond, que es Flynn, las películas de Flynn, parecen películas de James Bond ahora. Claro. Ahora las ves y en su época eran parodias y ahora parecen tal cual una película de James Bond. No tiene nada de raro. Y además James Bond tiene su propia parodia en Casino Royale, en la primera Casino Royale, no la Casino Royale que a ti no te gusta, sino la buena. La buena, la Casino Royale. La que sale en 20.000. Y que sale hasta Woody Allen. Sí, pero además me encanta porque empieza con David Niven haciendo de James Bond, que lo han sustituido. Es más la que establece la idea de 007 como un nombre. Sí. Y además critica al Bond de la época. O sea, dice, la atleta sexual ese por el que me han sustituido, ¿no? Lo que pasa es que esa película es demencial, claro. Como se pierde en un... No, pero por salir sale... Orson Welles también, ¿no? No, sale Orson Welles, sale un montón de ellos, pero sale haciendo un cameo el actor francés famoso. El de Truffaut, el de Truffaut no, el de Godard, el final de la escapada, ¿no? ¿Cuál es el? Pues salía tanta sale gente, al final, porque era novio en aquella época de alguien. Salía tanta gente famosa en esa película. Sí. Además salían... yo recuerdo esa película haberla visto en la tele sin tener mucha idea de lo que estaba viendo, y era como diciendo, pero esta película tan extraña, ¿qué es lo que está pasando? Salía Peter Sellers, la propia Úrsula Andress, ¿no? Que salían todas en aquella Orson Welles, Woody Allen, le hemos dicho, William Holden, Deborah Kerr, es decir, Jean-Paul Belmondo. Sale al final haciendo, no sé si incluso viene vestido de legionario, una cosa así. Pero las últimas de este hombre, las anteriores al cambio de Craig, son también bastante autoparódicas, ¿no? Sí, la de Pierce Brosnan llega un momento ya que también... Son indistinguibles de una de Flynn, claro. y en algunos casos son más exageradas que una de Flynn. Pero tiene una de las mejores frases que a mí me encantan, que es la de toda la serie de Bond. La que me gusta es: vivimos para morir otro día. Sí, no, además esas frases que no suelen tener el más mínimo sentido, pero que eran estupendas, ¿no?
Igual que lo del mañana nunca muere. Sí, o esta hora que se llama Sin tiempo para morir. Sí, bueno, pero a mí me encanta lo del... Que a saber. Pero me encanta lo del mañana nunca muere porque era el mañana nunca miente. Claro, porque era un periódico, ¿no? Era un periódico. Era un tipo que manipulaba las noticias. Y se convierte en mañana nunca muere porque alguien se confundió y les gustó. Tienen un toque poético los títulos de las películas de James Bond que es muy simpático. Alguien debería dar para una tesis eso también. Tu siguiente doctorado. Sí.